Tiene la palabra en primer lugar el hermano Ricardo Bonilla. Hermano, adelante con su comentario o pregunta. Buenos días, buenas noches, perdón, paz para todos. Hermano, mira, yo tengo una pregunta y es que los libros de Daniel, Jeremías y todos aquellos profetas que hablaron también sobre los últimos finales, ¿no ayudan a caracterizar el Apocalipsis en uno de estos 4 aspectos? Hermano, por supuesto que sí. Es que estudiar Apocalipsis sin el Antiguo Testamento no tiene sentido. No tiene sentido. Libros como Zacarías, Zacarías es sumamente importante. Libros como Zacarías, como Isaías. Lo que pasa es que Isaías es difícil, porque Isaías habla mucho de la era mesiánica y todo lo demás, pero lo lleva como que el cordero estará junto al león, el niño jugará con la serpiente y todo esto. Hay que tener mucho cuidado con el texto en sí. Pero por supuesto, o sea, se tiene que estudiar el Antiguo Testamento para poder entender Apocalipsis. Eso es algo evidente. De ahí es donde sale mi duda. O sea, entonces, si eso da guía, ¿por qué estas 4 caracterizaciones del Apocalipsis como tan diferentes? O sea, ¿por qué a partir de esos libros no se da una única caracterización? Gracias. Hermano, es que es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque hoy en día cada uno de nosotros quiere saber la respuesta. Queremos saber la respuesta de todo. Y no una respuesta parcial, una respuesta absoluta. Ese es un problema. Claro, algunos quizás no estarán de acuerdo conmigo, porque entonces si yo no quiero saber la respuesta, no me interesa la verdad, porque la respuesta correcta es la verdad. No, yo no estoy hablando de eso. Mi hermano Anderson, yo le quisiera sumar un paréntesis a lo que usted acaba de decir, porque dijo algo clave. Quieren conseguir una respuesta y cuando finalmente consiguen una respuesta, se hacen matar por ella. Y en el peor de los casos, si les toca matar, casi que Dios los mandó. O sea, me parece que el hermano ha expuesto algunas cosas, muchas cosas a considerar, pero cabe preguntarse, ¿cómo conseguimos nosotros las respuestas en la Biblia? ¿Cómo conseguimos la respuesta nosotros en la Biblia? Porque si uno se va a una hermenéutica y a una exégesis medio decente, una regla básica dice que yo tengo que mirar los textos en su contexto. Pero créame que lo que yo más he visto hacer en cuestión de diálogo sobre el Apocalipsis es hacer lo que yo llamo una vuelta canela bíblica. O sea, sacan unos textos de cualquier parte y los ponen ahí. O sea, hacen una colcha de retazos de versículos bíblicos. Y si vos vas a hacer eso, créeme que eso te da para cualquier doctrina. O sea, si vos haces eso, vos podés sostener las cosas más descabelladas con la Biblia. Y no solamente en el tema de la escatología, en el tema bíblico que vos querrás. Anderson, continúa. Sí. No, muchas gracias, Luco, porque sí, es correcto. No puedo explicar o dar una respuesta totalmente concisa, porque tendríamos entonces como que ir al Antiguo Testamento, sacar ciertos versículos, ciertos pasajes y ver cómo se han aplicado al Apocalipsis. O sea, hay que estar claros. Cada mente es un mundo total. Y cada persona entiende y estudia de forma distinta. Y cada persona quiere entender o le parece mejor cierto aspecto de su percepción. Es decir, este es el aspecto mejor, más funcional para el texto. ¿Ok? También, cada vez que se genera algún tipo, y esto pasa mucho, cada vez que se genera algún tipo de creencia, inmediatamente, esa creencia corre el peligro de convertirse en una secta. Cada vez que hay un grupo por allí que se empieza a reunir, hay un peligro que ese grupo se convierta en una secta. Porque quieren tener la verdad, y esa es la verdad, y punto. También, yo diría de que hay que ser sinceros. Nosotros no vamos a tener todas las respuestas, pero sí nos podemos acercar a ellas.
nos podemos acercar. Es decir, podemos tratar de tener una idea acerca de lo que va a pasar. Tener una idea de lo que en verdad va a suceder sobre el libro de Apocalipsis, para mí es sencillo. Entender cada versículo del libro de Apocalipsis es imposible. Miren que inclusive, Dios le dice a Juan, no expliques qué significan los truenos. ¿No? Eso está sellado para el tiempo del fin. También aparece en el Antiguo Testamento. O sea, hay cosas que están selladas y que no lo vamos a poder entender. De que no vamos a entender o saber bien cuál es la respuesta. Sino lo mejor es como tratar de acercarse a ella. Y tratar de respetar los distintos puntos. Y también tratar de como aplicar algún tipo de criterio, ¿verdad? Que sea contextual, que sea estructurado. Porque muchas personas no leen, no estudian y ya quieren interpretar toda la Biblia. Entonces yo creo que eso no es correcto. O sea, hermano, vea, lamentablemente yo creo que el problema somos nosotros. Nosotros es que hemos llegado a esto, no el texto. Mi hermano Anderson, retomo unas dos palabras claves que vos dijiste ahí y vale la pena llamar la atención de algo que siempre será un peligro para los cristianos en todas las eras y las regiones del mundo. ¿Cómo no volvernos una secta? ¿O cómo darnos cuenta si estamos en una? Pues de hecho hay materiales interesantes, pero no es casualidad ni gratuito que curiosamente el tema casi que sagrado de cualquier movimiento sectario que usted pueda catalogar a lo largo de la historia tiene que ver con los eventos del fin de los tiempos. No es sino mirar los grandes movimientos que hoy distinguimos como sectas que se dieron en el siglo XIX. ¿Y cuál fue la piedra de toque? La escatología, la venida de Cristo. Y se desarrollaron más cosas, pero ese tema es como especialmente caldo de cultivo para ello. Entonces, pienso que una de las maneras sanas de cuidarnos nosotros entre cristianos de ese asunto, pues primeramente dialogar y estudiar juntos, ¿cierto? Y por supuesto, darnos el privilegio, diría yo, de estar en desacuerdo. Y escuchar al que no piensa como yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, un ejercicio que hemos hecho ya muchas veces aquí en la escuela de Alejandría, y creo que aquí hay testigos presenciales de eso, que cuando nos damos la oportunidad de escuchar al hermano, que se reconoce pues como cristiano, tiene algunas posturas diferentes a las nuestras, o las ve desde otra perspectiva, se enriquece nuestro conocimiento. ¿Y nuestro conocimiento de qué? De la palabra, porque tal vez el hermano o la hermana vio cosas que usted y yo no vimos. Eso yo soy testigo, a mí me ha pasado eso ya muchas veces aquí, que hermanos que, digámoslo así, no representan mi posición doctrinal. Pero cuando yo los escucho y ellos me escuchan a mí, o cuando hablo a otro hermano, vea, salen puntos que, hermano, yo no había visto eso, qué bien, qué bien. Y eso enriquece, eso enriquece y nos ayuda a ver, porque recuerde que, a ver, el Señor le dio su palabra no a una élite sagrada de cristianos, se la dio a todo su pueblo. Entonces, si usted pretende tener la posición que es, usted le está quitando un derecho que Dios le dio a todos sus hijos y se lo está casi que robando. Eso es delicado. Entonces, una manera de cuidarnos del sectarismo es precisamente el desacuerdo, pero el desacuerdo en torno a una actitud sana frente a la palabra de Dios. Mire, yo he notado, y en esto sí creo que vale la pena exhortar también, que gente que casi que se arranca la mano diciendo que ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Señor, superior a toda conciencia y razón, pues te recitan de memoria los grandes dogmas, pero cuando va uno a ver eso a la vida práctica, no creen eso. Y les recuerdo la pregunta que yo les hice en estos días, no con el ánimo como de ofenderles, sino que, mire hermano, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios,
y no la ha leído completa, ¿eso no le parece a usted una incoherencia? Y así por el estilo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces amerita estudiarla bien o hacer esos devocionales like de a ver qué versículo me puso el hermano en el WhatsApp o a ver qué texticos aparecen en el Facebook y ya. O sea, un devocional de versiculitos. O como decía un célebre predicador argentino, que los cristianos, ¿usted sabe cuál es el tarot del cristiano? ¿Lo ha escuchado el cuento? Mr. Anderson, ¿conoce cuál es el tarot del cristiano? La Nunca, cajita. nunca. ¿Cuál? Vale, cuento. Es que, lo que pasa es que eso se llama de diferentes maneras en varios países. En uno se llama la cajita de perlitas o la de palabritas, la cajita con versículos bíblicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el devocional de muchos cristianos? Al mejor estilo del tarot. A ver qué me va a decir el Señor hoy. Entonces cogen no la Biblia, sino la cajita de perlitas y sacan las tarjeticas. Sacan unas 5 o 6 y ese fue su Lucas, relación con Dios diario. a mí me da mucha risa algunas aplicaciones que uno instala en el teléfono porque ellos te colocan el versículo del día, Sí, exacto. pero siempre te colocan un versículo de bendición, de salmo, pero nunca como que te colocan un versículo de que Arrepiéntete. arrepiéntete. O una exhortación bien brava. Vea, yo recuerdo, para que mi hermano Anderson continúe y continuemos con las preguntas, creo que todos aquí de alguna manera conocemos el célebre programa de enseñanza bíblica que tiene más de 50, 60 años, al menos en español, a través de la Biblia. Y algo que siempre rescato de ese programa es una frase de su eslogan, ¿no? De su filosofía, que ellos decían, porque es necesario todo el consejo de Dios para su vida. Y todo el consejo es toda su palabra, ¿cierto? Sin entrar pues en detalles como de canon y esas cosas. Listo, usted cree que son 66 libros. Listo, hermano, ya se leyó los 66 libros, los ha estudiado. Si yo le preguntara aquí, dígame cuántas personas aquí han escuchado una predicación o una enseñanza que les hable sobre el libro de Sofonías. Por favor, alguien indíquelo en el chat o levante la mano o prenda la cámara o haga alguna señal de que alguna vez ha escuchado una enseñanza sobre el libro de Sofonías o sobre el libro del profeta Oseas o Ageo. Bueno, Mario, muy de buena usted, hermano, lo felicito, un privilegio. David Beltrán también, según creo. Bueno, pero eso es un buen punto para que reflexionen Sí, de Sofonías, claro. Listo, pero bueno. Pero mire que la mayoría como que no. Entonces eso nos hace pensar que hay como que unos patitos feos de la escritura. O sea, como que hay unos capítulos como que eso no es para nosotros. Como que eso no es para nosotros. Bueno, después de este paréntesis tan largo, no sé si mi hermano Anderson iba a agregar algún comentario o seguimos con las preguntas. Entonces tiene la palabra mi hermano Rolando Benavides, un clásico ya en este seminario. Hermano Rolando, adelante. Sí, gracias, Lucas. Cuando me dice clásico es que no me puedo quedar sin preguntar, porque aquí vinimos a aprender. Amén. Adelante, hermano. Yo lo estoy exprimiendo a todos, así que estoy sacándolo. Anderson, hablaste de arrebatamiento, hablaste de todo este tema pues del Apocalipsis y hablaste de quienes, del tratamiento pues de Jesús en el milenio básicamente, que es con su pueblo, con el pueblo hebreo. Y yo quisiera hacer una pregunta en Apocalipsis 7:14. Muy complejo ese escrito. Juan le pregunta algo a Dios, al Señor, y el Señor le contesta. Cito Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este versículo hace que mucha gente se apoye en el hecho de que la iglesia sí va a pasar la tribulación. Entonces la pregunta es que este grupo, ¿cuál es? Bueno, lo que se cree, y otros amigos también me han dicho que, bueno, es un grupo que sí que no fue arrebatado, que tal vez estaba en pecado, pero en un periodo de perdón, pues Dios le permite que pasen por la gran tribulación, pero no son muertos, y al final pues son salvos y tal. Pero entonces, supuestamente, ¿no? En el arrebato nos vamos todos los vivos
que somos salvos todos los que duermen. Nos encontramos en el, bueno, nos encontramos arriba. Con el Señor somos transformados, la boda de Cordero, el de Jesús y tal por cual. Pero entonces, este grupo que queda en ese versículo, ¿tú tienes alguna posición sobre qué puede ser básicamente quiénes son ellos? Cambio. Sí, bueno, hermano Rolando, lo que mencionó es una pequeña variante. Es una pequeña variante. Hay pequeña variante dentro del dispensacionalismo que posiblemente algunas personas que no sean arrebatadas, ¿verdad? Esas personas, de alguna manera, entran en la tribulación, ¿verdad? Y Dios las protege para luego entrar al milenio. Son posturas lo que yo pudiese comentar. Sobre este tema de que estos son los que han salido de la tribulación y habla Apocalipsis 7, yo creo que antes de hacernos la pregunta, ¿verdad? Hay que, o sea, antes de ingresar al versículo como tal, simplemente hay que estudiar el tema de si Israel y la iglesia son dos cosas distintas. O sea, yo quiero que entendamos que la articulación que yo traté de darle al tema, y es cómo nace cada postura. O sea, al final tú dijiste algo. ¿Cuál es tu apreciación? Ok, yo voy a dar mi apreciación. Es el tiempo de pregunta y ya yo soy libre, pues. Mi apreciación es que Israel es la iglesia es Israel, y no existen dos pueblos distintos. Es un solo pueblo, y ya. O sea, eso para mí es evidente en toda la Biblia. Lo que pasa es que la doctrina del reemplazo, que nace, digamos, desde el siglo I en adelante, porque en el siglo I nace un antisemitismo. Recuerden que la guerra judía contra Roma, es decir, la persecución, hay algo que nosotros a veces confundimos. No, es que Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Ya va. Roma empezó a perseguir al pueblo que creía en Yahvé. Roma, ellos no tenían que ver si era cristiano, si era esenios, fariseos. Ellos no les importaba nada de eso, todos eran los mismos. La persecución no empezó a la iglesia específicamente, ni por los cristianos específicamente, digamos así. Empezó al pueblo hebreo. Y por supuesto, como dentro del pueblo hebreo, el cristianismo en el siglo I no era otra religión, sino que era una facción, mejor dicho, del judaísmo. El cristianismo era una facción del judaísmo, era una secta dentro del judaísmo. Bien. En el siglo I y en el siglo II, este movimiento decía, oye, los judíos quieren guerra contra Roma. No, nosotros nos tenemos que separar de los judíos. Y empezó un antisemitismo hacia el pueblo judío. Y ahí empieza la doctrina del reemplazo y todo lo demás. Y posteriormente el judaísmo se separa del cristianismo. Entonces ya el judaísmo dice, nosotros somos la iglesia. Y eso tiene que ver mucho más allá. Y tiene su clima, yo diría, con Derby. Derby es el que básicamente ya existía la doctrina del reemplazo, pero Derby fue el que esquematizó y desarrolló esto a niveles cósmicos. Es decir, Dios tiene un trato con Israel totalmente distinto con la iglesia. Inclusive, en la eternidad, Israel estará en un punto y la iglesia en otro. A mí me da risa algo, que es con el libro de los Cantares de los Cantares. Porque el libro de Cantares de los Cantares al principio no fue aceptado por el judaísmo. No era aceptado. Y tampoco por el cristianismo. Quien empieza a aceptar primero el libro del Cantar de los Cantares o el Shir Hashirim es el judaísmo, cuando Rabbi Akiva dice que le dice que ese libro es el Kadosh Kadoshim, el santo de los santos. Y automáticamente, como él era una figura muy, muy prominente en aquel tiempo, inclusive él dice que Bar Kokhba en el 135 es el Mesías, fue un rabino muy aclamado. Y entonces aceptaron el libro como inspirado. ¿Ok? Porque Rabbi Akiva decía, bueno, el libro de Eclesiastés es la relación de Yahvé con el pueblo de Israel. ¿El cristianismo qué hizo? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, es la relación de Jesús con la iglesia. Ya, problema resuelto. O sea, se ve claramente la distinción. Empieza una distinción.
Hermano, vea, yo creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que siempre ha pasado. El pueblo de Dios siempre ha pasado por eso. O sea, no es algo nuevo, ni siquiera. No es algo nuevo. Para mí, todos nosotros seremos, mucho de nosotros, si llegamos a ese punto, seremos asesinados. Seremos muertos y nosotros seremos aquellos que entren y tengamos nuestras ropas emblanquecidas. En primer lugar. También creo, déjame terminar, Lucas. También creo que esta frase está relacionada con un pensamiento preterista que se cumplió en el 70, pero que tendrá una doble función escatológica en el futuro. Lo creo de esta manera también. Entonces, yo no divido Israel en la iglesia, para mí es un solo pueblo. Inclusive, hace tiempo, inclusive estamos hablando de la palabra iglesia, que viene de eclesia, que es congregación, que viene de la Septuaginta, que automáticamente viene del hebreo, que es Cajal. Cajal es congregación, la congregación de los Bené Israel, de los hijos de Israel. Y luego, simplemente ya no se le da no se le denomina la congregación de los hijos de Israel, sino la eclesía de Dios, la iglesia de Dios. Pero si nosotros hablásemos hebreo, dijéramos Cajal. Y yo creo que eso, la palabra iglesia más bien es un problema a veces, porque no se tradujo, se debió transliterar. La palabra iglesia siempre debería salir en la Biblia como asamblea, congregación, de alguna manera. Lo que pasa es que entre los estudiosos, bueno, dicen que no, porque es un sustantivo, por lo demás, bueno, eso es otro tema. Pero lo que te quiero decir es que a mí me da mucha risa algunas imágenes que colocan a Jesús con la iglesia en un matrimonio, pero a Yahvé con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo así? Si Dios se va a casar con la iglesia, ¿cómo que si Dios se va a casar, si el Dios del Antiguo Testamento se va a casar con Israel, ¿cómo que ahora tenemos un nuevo Dios del Nuevo Testamento que se va a casar con la iglesia? O sea, es un pueblo. Es algo sumamente sencillo de entender, pero lo dividen. Pero esa sería mi creencia. O sea, es un solo pueblo. No veo una división aquí. Gracias, hermano Anderson. No sé si Rolando quiere alguna interlocución o seguimos. Sí, la verdad solamente es que me quedé, la respuesta está bien, pero me quedé ahora con una nueva duda, Anderson. Tú hablas de que en la eternidad igual estamos separados entre pueblos judíos e iglesia, los gentiles. No, que eso lo cree el dispensacionalismo. ¿Ah? Digo, eso no lo había escuchado, no sé si es bíblico. No, eso lo cree el dispensacionalismo. Eso lo cree el dispensacionalismo. Yo no. Bueno, eso lo cree el dispensacionalismo. Un detalle aquí a nuestros alumnos y a todos. Miren, ojo que a veces, vea, yo alguna vez les he contado a algunos hermanos que para mí la literatura más diabólica que hay es la prensa amarillista cristiana. O sea, eso es lo más diabólico. Vea, yo creo que eso es más diabólico que los escritos más oscuros de Mao Zedong y Nietzsche juntos. ¿Por qué? Porque siempre sacan cosas muy fuera de contexto y generalmente sobre hermanos. Entonces, por ejemplo, va a haber momentos en que los de la Escuela de Alejandría, como profesores, estamos hablando, vea, esto enseñó fulano o sutano, él pensaba esto o escribió esto, ¿cierto? Entonces no faltará el hábil editor que quitará el pedazo donde advertimos que esto decía eso y coloquen, vea, por ahí está el hermano Anderson. Exacto. Diciendo esto y creo que nos han preguntado a lo largo del seminario algunas inquietudes muy directas sobre lo que creemos el uno o el otro, y me parece que está bien, es justo, pero siempre vamos a advertir, vea, esto creo yo. O sea, esto creo yo. Sí, Lucas, creo que hay que prestar mucha atención cuando yo hablo de lo que cree el otro grupo a lo que creo yo. Es decir, yo trato de dar la clase de manera objetiva y general. Estas son las posturas. Esto es lo que hay en la calle. Esto es lo que creen las iglesias. Esta fue su postura. Pero hay muchas preguntas que muchas veces me hacen ustedes y son personales. Entonces, tengo que responder de una forma personal. No me queda de otra. Sí, no, te entiendo perfectamente. Por eso hago la salvedad y la aclaración. Sí, eso que decía Rolando, yo no lo creo. O sea, eso lo creen los dispensacionalistas, que siempre estarán en dos estatus distintos, la iglesia e Israel. Pero eso es ya otra cosa, otra creencia. Es que en esta manera en que nosotros estamos exponiendo es donde se ve diametralmente la diferencia entre un
una enseñanza y una catequesis o una clase de doctrina o discipulado. Si esto fuera un discipulado, le decimos nosotros simplemente, esto es lo que creemos y casi que créalo usted también. Aquí le estamos exponiendo un panorama de lo que se ha enseñado, lo que se ha estudiado, y ya la posición pues que usted quiera tomar es respetable. Y creemos que algo que he aprendido yo con los conocimientos bíblicos, mire, si en algún punto de mi vida cristiana el Señor me permitió entender algo mejor, yo no tengo por qué ir a tratar de metérselo a la fuerza a los otros, porque si yo creo en la soberanía y en el poder de Dios, pues si Dios me convenció a mí que voy tan cabeciduro, seguramente lo va a convencer a usted, si es así. O sea, si es así como yo creo que es. Entonces yo no me desgasto en tratar de convencer porque creo en la soberanía y en el poder de Dios. Bueno, el siguiente en preguntar, pues yo me había puesto en la lista, entonces tengo 3 comentarios y una pregunta. El tema de la apocalíptica es complicado porque, mire, y aquí llega un punto que creo que sí nos toca muy de cerca o muy en el corazón a los cristianos. Mire, la enseñanza de una apocalíptica de manera irresponsable, óigame bien, desactiva a la iglesia. Y le voy a decir cómo. Le voy a decir cómo. Cuando empiezan a retacar con el cuento, vea, el Señor viene en un mes. Póngale la firma. Lo vi en un sueño, lo leí en el reguero del café, bueno, en fin. Entonces lo empiezan a enseñar, entonces, ¿qué empiezan automáticamente a hacer mucho hermano? No, esto ya se acabó, muchachos. Entonces los unos empiezan a gastar como locos, a endeudarse, los otros sencillamente no hacen nada porque el Señor ya está a las puertas, entonces ya no hay nada que hacer, y se quedan así sin nada que hacer. Y se les olvida la función de la iglesia, se les olvida hasta la familia. Entonces vuelvo y repito, eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. De hecho, la misma palabra del Señor nos insta a que el Señor nos encuentre haciendo su misión cuando Él venga. Que eso será la prueba de que tenemos fe, de que estemos con la mano en el arado, no mirando para atrás, ni despabilados. Eso por un lado. No podemos negar que la escatología siempre será un tema, no, quiero que se me entienda bien, no deja de ser un tema cenagoso. O sea, afirmar con contundencia algunas cosas allí es complicado. Es complicado. Y también se suele caer precisamente con la escatología en un asunto de terrorismo teológico. O sea, hay hermanos que literalmente, porque conozco casos, que el mero acto de que uno coja la Biblia y la abra en el último libro, en el libro de Apocalipsis, hermano, les cambia el color de la cara. Les da miedo. O sea, ya... yo tengo un caso cercano de una persona que, vea, ponemos el tema pues de cualquier cosa, vea, se sale de la reunión, ella se angustia, se pone fría, porque se volvió un tema macabro. Y me parece muy importante el énfasis que nuestro hermano Anderson le ha hecho de que es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. Bueno, y ahora sí mi pregunta. Hermano Anderson, ¿qué piensa usted o qué nos puede indicar sobre aquello que seguramente hemos escuchado? Yo no sé si es necesariamente una posición doctrinal o qué es, pero eso que llamamos revelación progresiva. Porque listo, usted puede decir, vea, estas enseñanzas aparecieron en tal siglo, el siglo XVI, XVII, XVIII, y nunca se ha hablado de eso antes. No se puede decir o entender eso como revelación progresiva, o sea, que en esos siglos se entendió algo mejor de la escritura que quizás siglos atrás no se había entendido o nadie lo había entendido. ¿Usted qué piensa de eso? Porque, digámoslo así, yo en algunos casos y temas en lo personal, pienso que hay muchos temas que hoy en día tenemos más iluminación de la palabra que en épocas anteriores. No con ello quiere decir que nos vamos a poner a
a inventar doctrina. Esa es mi inquietud, hermano Anderson. Bueno, yo diría que sí. Pero la pregunta sería ¿dónde? O sea, si podemos tener un mejor entendimiento de algunos puntos, ¿en qué parte? ¿En qué tema? Ese sería para comenzar como que respondiendo la pregunta. En segundo lugar, yo creo que un entendimiento del texto es complejo porque hay que recordar, yo lo mencioné el día de ayer, de que en el año 70, 60, 50, no teníamos la Biblia como hoy la teníamos con los 66 libros. No la teníamos. O sea que para ese momento también era difícil entender en verdad todo el mensaje de Dios. Ya en el siglo II, III, IV, cuando ya la Biblia se empieza a armar, ok, ya tenemos la Biblia, pero perdimos la esencia. Se empezó a perder la esencia. Porque se empezó a dejar a un lado al pueblo del libro y el libro del pueblo. Se empezó ya con otro pensamiento, un pensamiento helénico, griego. Entonces, ahora tenemos la Biblia completa, pero nos alejamos de la esencia. Entonces, ¿cómo manejar esto? Es muy complejo, es muy difícil. Bien, que yo creo que tenemos mejor entendimiento hoy del texto, sí, pero en algunos puntos. Por ejemplo, los manuscritos de Qumrán, la literatura del periodo del Segundo Templo. Porque cuando tú estudias el mesianismo, tú ves una perspectiva cristiana y una perspectiva del judaísmo rabínico. Pero cuando tú te vas a los manuscritos de Qumrán, que son prerrabínico y precristianos, tú ves una perspectiva muy distinta. Ves a un Mesías celestial, a un Mesías cósmico, a un Mesías preexistente en la mente de Dios. O sea, una cosa que tú dices, wow, cuando el Nuevo Testamento habla de todo esto, no era una idea nueva, pero el judío dice que es una idea nueva. Entonces, en algunos sentidos sí, tenemos mucho mejor entendimiento que antes, pero en otros puntos no. O sea, la pregunta sería ¿en qué? Ahora, la revelación progresiva de Dios para mí ya está en la Biblia. O sea, yo creo que el punto a veces es entender de que no es tanto la revelación progresiva de Dios, sino el entendimiento progresivo del hombre. Es allí la clave. El entendimiento progresivo del hombre. Y el entendimiento del progresivo del hombre nunca cesará. O sea, si ustedes creen que cuando estén en la eternidad con Dios, con Cristo, ya no existirán preguntas, están errados. Porque el día en que un ser humano no tenga ninguna pregunta es Dios. ¿Por qué? Porque lo sabrá todo. Será omnisciente totalmente. Entonces, el entendimiento progresivo de Dios, del hombre es eterno. Pero la revelación progresiva de Dios, para mí, con el texto bíblico ya lo tengo. O sea, ya tenemos la revelación progresiva de Dios en la Biblia. Ahora falta el entendimiento progresivo del hombre. El problema es que creemos que tenemos ya el entendimiento progresivo completo. A decir, es así, es así, es así, es así, es así, esa es la respuesta, esa es la respuesta. Entonces, esa sería mi respuesta a Lucas. Gracias, hermano Anderson. Bueno, tengo 8 personas pidiéndome el turno acá, entonces por razones de tiempo se cierran las preguntas y comentarios a partir de ese momento. Bueno, tiene el turno mi hermano Ronald Bonilla. Adelante, mi hermano Ronald, con su pregunta. Tratemos de ser concisos, por favor. Lucas y Anderson, buenas noches. Para ser más concreto, quería comentar algo, pero por motivo de tiempo quizás no se va a poder, ¿no? Entonces, lo que preguntaría, profesor Anderson, es le escuché, usted me corrige si me estoy equivocando en lo que dijo acerca de la interpretación de Apocalipsis. No tiene que ser literal. Eso lo escuché, sino tiene que ser una interpretación como algo espiritual. Entonces, ¿habrá una regla, una norma, una hermenéutica que rige
para poder interpretar el libro de Apocalipsis? Eso sería la pregunta más concreta, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Saludos. Yo diría lo siguiente. Yo indiqué que en primera instancia no es razonable en ningún sentido leer y sumergirse en una perspectiva literal del libro Apocalipsis. En primera instancia. El libro es apocalíptica y la apocalíptica se lee como es un mensaje encriptado simbólico. Entonces, en primera instancia, yo tengo que entrar al libro y decir, esto es simbólico. Ahora, este simbolismo se va a plasmar de una forma literal o va a seguir en su estado simbólico. Sería la pregunta. Bien, porque, por ejemplo, o se va a plasmar en un estado espiritual. Porque lo que yo digo es, uno entra a Apocalipsis y uno tiene que entender que son símbolos. 144.000, 24, 666, 7 copas, los truenos, el dragón, la gran ramera. Todos son símbolos. Entonces yo entro diciendo e indicando que son símbolos. Ahora, ese símbolo se puede llevar hasta el punto literal. Es decir, los 24 ancianos, es decir, es una simbología porque 24 también es gobierno. Pero esos 24 en verdad son 24. O representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios. Entonces, en primera instancia, uno debe entrar entendiendo de que del género literario, que el género literario es apocalíptica, olvídense de la profecía, es apocalíptica, por un momento olvídense de la profecía, es apocalíptica por un momento, y esa apocalíptica te lleva a una simbología, a algo que está encriptado. Entonces, pero para extraer eso que está encriptado, tiene que ser con mucho cuidado. Tiene que ser con mucho cuidado, extrayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Que si hay una hermenéutica estructural, hermano, no. Yo particularmente diría que no, pero yo diría que la hermenéutica, como su mismo nombre lo indica, que son aquellas herramientas para tratar de entender el texto. La hermenéutica no te dice así que vas a entender el texto. O sea, nosotros creemos que porque vamos a aplicar hermenéutica vamos a entender el texto. No, es que a veces no, hay veces que no es necesario entender el texto en sí mismo, porque ampliamente jamás lo vamos a poder entender. Por eso es que en parte creemos, en parte que nos ha sido revelado algo y en parte profetizamos. Es decir, en parte conocemos y en parte de esa revelación de Dios que hemos entendido es la que vamos a evidenciar o a entender y a mostrar, porque es un entendimiento progresivo del hombre. Entonces, uno entra estudiando como lo es apocalíptica, aplicando y tratando de ver y de ver si hay partes que son del futuro, del pasado, del presente, de la historia, bien, y ya en segunda instancia se pudiese como que llevar esto al plano literal. Es decir, si yo lo llevo al plano literal, ¿qué me encuentro? Porque hay que como que tomar el texto y tratar de moldearlo. Pero tratar de moldearlo para ver si esa es la forma del texto. Es como si tú te cierras si te tienes los ojos cerrados y te dicen tiene 4 patas, tiene cola, hace miau. Tú puedes saber, hace miau, puede ser un gato. Pero los tigres también tienden a veces a hacer un miau, pero un poco más fuerte. O sea, puede ser un tigre. Pero uno va amoldando. O sea, tú cierras los ojos y lo vas amoldando. O sea, yo creo que de responder la pregunta total como lo está preguntando hermano, es complejo porque necesitaríamos un seminario de Apocalipsis. El hermano Raúl, yo iba a dar el seminario de Apocalipsis, de escatología, pero lo va a dar creo que el hermano Raúl, porque ya lo va a dar él. En el caso de que en el momento de que él lo dé, sería bueno que estuvieran todos. Yo también participaríamos todos por el grupo, por todo, y pudiésemos compartir. Y allí sí, en unas 10 sesiones de 2 horas, allí sí pudiésemos llegar a respuestas más concretas.
Bueno, aquí hace una petición Iván. Él pidió que si por favor podría volver a mostrar la primera diapositiva. Entonces te pido el favor, Anderson, de que pongas la primera diapositiva. Iván nos confirma si es esa la que quiere ver. Y mientras eso, le doy el paso a la pregunta o comentario de mi hermano Asdrúbal. Hermano Asdrúbal, adelante. Gloria al Señor. Saludos, hermano Lucas, Anderson y todos los participantes que están por allí. ¿Escuchan bien? Sí, hermano, lo escuchamos. Sí, bueno, definitivamente me siento bastante agradado con diferentes cosas que se exponen acá, pero de alguna u otra manera no siempre choca, porque definitivamente veo esas 4 posiciones que marcó el hermano Anderson allí. Son 4 posiciones definitivamente arraigadas del hombre, porque definitivamente la Biblia, ella misma es la que te arroja una pregunta y ella misma te va a responder la pregunta. O sea, cuando el hermano hizo la primera pregunta de por qué los pensamientos son tan divariados, no son cónsonos, cuando se lo hizo el hermano Anderson, muy buena respuesta que le dio el hermano Anderson, y también voy cónsono con eso. Pues es porque la gente es perversa, hermano. Sencillo. Ahí la gente quiere buscar la manera de interpretar la Biblia, y a la luz vemos más de 45,000 denominaciones, cada una con un pedacito de la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, yo me pongo a pensar, y es como comentario que voy a tomar esta oportunidad, me pongo a pensar, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está la seriedad que nosotros como cristianos debemos de tener plantándonos delante de la Escritura? Yo creo que delante de la Escritura, la honestidad y el pensamiento preconcebido debe dejarlo en la basura y ir con un pensamiento en blanco a la Escritura, para que sea la Escritura la que te nutra. No que tú vengas a colocarle a la Escritura lo que ya te dijo allá, como lo bien dijo aquí Scofield, o lo que te dijo Derby, o lo que te dijo McDonald. No. Esos son personas humanas, esos son personas falibles, como usted y como yo. Lo único infalible es la Biblia, y la Biblia a usted le demanda es a escudriñarla. Aquí tenemos a profesores en la historia que de alguna manera los pueden sacar de alguna duda. Tenemos a cualquier persona que puede tener algún conocimiento apegado a la Escritura, pero de ahí a estar pensando vanamente y bárbaramente, porque definitivamente ese pensamiento dispensacional es algo totalmente absurdo, que vayamos a afirmar de que Dios, ni siquiera yo como humano, no, Dios hizo esto en 7 dispensaciones. Es una cosa absurda. ¿Dónde es que dice que Dios? Alguna parte en la Biblia me dice que Dios hizo eso así. O sea, que allá nosotros pensamos por Dios. Mira hasta dónde hemos llegado en ese pensamiento humano. Entonces, de verdad que quería hacer otros comentarios conforme a lo que habían colocado por ahí unos hermanos conforme a Tesalonicenses, pero voy a dejar que el profesor siga su exposición buena que está haciendo. Gracias, hermano. Hermano Asdrúbal, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Quisiera comentar algo rápido. Hay veces que debemos dejar que nuestras posturas choquen. Que choquen como si fuesen 2 carros a 100 kilómetros por hora. Que choquen nuestra postura y se destruyan las dos, pero que no choquemos nosotros. Porque muchas veces el problema es que cuando nuestras posturas chocan, ¿verdad? Automáticamente nosotros entonces queremos chocar con la otra persona y es nuestra enemiga. Miren cuando estuvo Cristo en la tierra. Cuando Cristo estuvo en la tierra, hermano, vea, los fariseos estaban equivocados en un montón de cosas, pero tenían razón en un montón de cosas. Los esenios estaban equivocados en un montón de cosas, pero tenían razón en algunas cosas. O sea, cada uno de ellos, o sea, cuando Jesucristo vino, era una sopa, o sea, habían muchas creencias. Tenían demasiadas divergencias. Habían 7 tipos de fariseos. Los fariseos, básicamente esos 7 tipos se dividían en 2 sugot, que eran los 7 sugot luego de la gran asamblea, de Esdras y Nehemías, de la revuelta macabea, con el pensamiento de Gilead, el pensamiento de Shammai. Había un montón de cosas. Yo creo que hay que entender de que hay una divergencia. Entonces,
uno tiene que entender que van a haber choques. Inclusive, si ustedes quieren, todos los que están en este momento escuchando, pudiésemos organizar una cafetería en la escuela hablando del Apocalipsis. Y cada uno de ustedes puede plantear en unos 5 o 6 minutos su perspectiva. Y hablamos entre todos y todos compartimos. Lucas, sería importantísimo solamente dejar el puntico del arrebato de la iglesia, que es un evento importantísimo que todos debemos esperar, y la venida del Señor, que eso es lo que debemos de esperar todos. Exactamente, nos pudiésemos como que enfocar en ese punto. Sí. Yo quisiera aprovechar el comentario de Asdrúbal y hacer una nota. A ver, Asdrúbal, ciertamente la Biblia es la palabra de Dios, listo. Nosotros creemos eso. Pero ¿a quién uso para ponerla por escrito? ¿A quién uso para transmitirla? ¿Y a quién uso para que nos llegara? Alguien, a todos aquí, nos tuvo que hablar de la Biblia, nos tuvo que enseñar, nos tuvo que compartir del Señor. Y hasta donde sé, y me atrevo a decir, bueno, pues preguntemos para no caer en el error, a alguien aquí se le apareció un ángel y le expuso el evangelio. Moroni, ¿a quién se le apareció Moroni? A Joshua como que le apareció a los Moroni. mormones, sí. Listo. A Margaret McDonald soñó y se inventó esa locura. Bueno, alguien más, mejor dicho, alguien más, bueno, pero miren la pregunta. ¿Quién le enseñó sobre Jesucristo por primera vez? O sea, no estoy diciendo después de haber conocido, vi otras cosas, porque, bueno, hay una explicación hasta psicológica de muchas cosas. ¿A quién aquí le pasó aquí? No, alguien, un ser humano que Dios usó, nos enseñó el mensaje como bien pudo. Todos de una u otra manera tenemos llámelo como quiera, uno lo llaman padre espiritual, el referente, el maestro, bueno, llámelo como quiera, pero alguien te habló, o sea, hubo un instrumento humano para que te llegara. Entonces a veces es muy romántico, con todo respeto y cariño, mi hermano Asdrúbal, lo que tú planteas, sí, la sola palabra, pero es que la sola palabra se ha transmitido a través de manos humanas, lenguas humanas y medios humanos. Porque en un primer momento fue de una manera oral, porque no muchos tenían escrito, bueno, después fue por escrito y después fue por impreso. Hoy por radio, televisión, porque alguien te entregó, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una reflexión muy interesante sobre esto. En el libro que les había recomendado en las clases, el de sobre, bueno, la palabra de Dios y las manos de los hombres. Hay unas reflexiones muy interesantes en este libro de George Ladd, el que habíamos recomendado en las clases, que se llama Crítica del Nuevo Testamento. En la introducción y en el primer capítulo, vale la pena que lean estos textos para que los pongan a pensar algunas cositas. Bueno, en orden de preguntas tiene turno mi hermana Yuko Nakazone. Adelante, mi hermana. Perdón, yo lo hice por escrito. No puedo atenderlo, disculpe. Ok, bueno. Lo voy a leer entonces para vos, mi hermano Anderson. Listo, permítame, yo lo busco. Bueno, dice así. Al principio hizo una diferencia que en los 3 capítulos de Apocalipsis es literal. Hay una postura que cree que las descripciones de cada iglesia son las debilidades y virtudes que cada uno puede detectar en su interior. ¿Qué opinión tendría sobre esto en contraste con los que considera divulgación de Jesucristo y no revelación de Jesucristo? Bueno, en lo primero, el texto de Apocalipsis, ¿verdad? En sus 3 primeros capítulos se habla de cartas, es decir, pareciera como que es un mensaje específico a las iglesias. Pareciera que está enfocado a un punto específico, pero luego de eso empieza como algo cósmico, como general y universal del mundo.
Eso es lo que quise mencionar. Bien, lo que quise mencionar al hablar de las 7 iglesias. Por ejemplo, el dispensacionalismo dice que del 1 al 3 es la iglesia, pero desde el 4 ya no aparece, ya no es la iglesia, ya es la tribulación y todo lo demás. O sea, sigue como, ayer el dispensacionalismo de alguna manera entendió bien el punto, o sea, pareciera. Y por supuesto, lo que habla esas 7 cartas pareciera que fuesen que como que cada cartica le cae a una iglesia específica, un modelo que va más allá de hablar de 7 iglesias, es hablar de todos los cristianos del mundo, porque como que cada uno de nosotros está en una de esas iglesias, o está o en 2 o en 3 iglesias de esas. Lo último no lo entendí, Lucas, lo último que mencionó nuestra hermana Yuko. Sí, disculpe, ya corté. Sí, era sobre que algunos considera que es divulgación, o sea, es para todas las personas y en forma de noticias quizás o informe de lo que iba a venir. Y el otro es que lo considera una revelación, algo que interiormente puede detectarlo y sacar una conclusión, ¿no? Si eso es, porque hay 2 posturas de que la palabra no es revelación, sino divulgación. Eso quería preguntarle, si eso es correcto. Disculpe. Bueno, pero la primera palabra del Apocalipsis es revelación de Juan. O sea, un Apocalipsis de Juan. Es un mensaje de revelación y de manifestación a todo el mundo, de algo que viene. Pero es un mensaje también que al mismo tiempo que es para todo el mundo, es para un grupo también específico, porque es para el grupo que quiere como función final del libro generar una esperanza. Entonces, es un mensaje. El mundo, o sea, Yahvé viene y el día de la ira viene. Y eso es para todo el mundo. Arrepentidos, el reino de los cielos acercado. Eso es para todo el mundo. Pero al mismo tiempo también te da una revelación específica. Una revelación que no se le puede dar a todo el mundo, sino solo a sus escogidos. Y es el mensaje de esperanza en que todo va a terminar. Esta era terminará y empezará una era mesiánica nueva. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo lo de las cartas de Apocalipsis, que me parecen un tema sumamente interesante. Yo mismo he llegado a ver y estudiar distintas posturas al respecto. Anderson y el hermano Raúl y creo que también ocasionalmente con el hermano Lucas han visto distintas interpretaciones, vamos a llamarlas de interés. Algunas sí son bastante dispensacionales, otras son un poco más recurrentes. Había escuchado la de los modelos de cristianismo. De hecho, la de las cartas para mí me parece, bueno, esto es simplemente personalmente en cuanto a ciertos estudios, que son 7, vamos a decirlo así, 7 tipos de iglesias escatológicas. Sin embargo, obviamente cada iglesia tiene algo interesante que lo acaba de señalar Anderson, que es que refleja un tipo de cristianismo o un tipo de doctrina que hoy día lo estamos viendo en las iglesias. Entonces podría inclusive saberse como que son tipos de cristianos o tipos de personas. Y lo más interesante es que Cristo se dirige al ángel de cada iglesia, lo cual hace como cierto eco del viejo pacto de que por medio de los ángeles recibimos los mandamientos. Entonces hay como un fenómeno interesante en esto, que es que como se suele pensar que Apocalipsis es todo una profecía, en vez de que realmente una parte de Apocalipsis es en realidad una profecía, pero no una profecía escatológica, sino una profecía continua. Entonces nosotros podemos pensar que lo que ahí se está diciendo es meramente futurista y no que realmente lo estamos viviendo. Entonces, a mí me parece que es un tema que, por más que sea a la hora de estudiarlo, y que a mí, por lo menos personalmente, estoy a la orden también con los hermanos de hablar de muchos simbolismos interesantes que hay en esos primeros 3 capítulos, es notar que se puede aprender mucho de lo que no solamente estamos viviendo actualmente, sino que además eh, las 7 iglesias a las que se dirige Jesús por número, que es el 7, que eso no se nos debe olvidar, que por algo se repite tanto en el libro de Apocalipsis, porque habla de una especie de estado completo. Entonces, lo que es estado completo
o un estado de complexión, pero perfección en cuanto a que no le falta nada, es lo que nos permite como dilucidar un poco si de verdad es una cuestión que está atrapada en una esfera futurista o realmente estas 7 epístolas o este mensaje que le está enviando el Señor Jesús a 7 congregaciones hacen eco de algo que ha estado pasando siempre desde que la congregación o desde que las iglesias se han dividido en distintos tipos de doctrinas, porque en el fondo si uno se fija bien, lo que Jesús está reclamando a cada iglesia son doctrinas. Entonces, no, de verdad que ese tema es muy importante y yo lo que invito a todos, creo que es un consejo prudente y que va con el espíritu de la escuela, es que estudien todos los puntos de vista que hay sobre qué son las 7 iglesias, porque eso les permitirá a ustedes por lo menos tener una idea más amplia. Porque volvemos a lo mismo de siempre, en el cristianismo primitivo por muchos siglos, desde que se sabe del libro de Apocalipsis, las opiniones han sido muchas. Y la verdad es que para este tipo de cosas son totalmente válidas estudiarlas todas. Muchas gracias, profesor Josh. Bueno, tiene la palabra para comentar o preguntar mi hermano Mario Espinosa. Mario, adelante. Hola, buenas noches. Tengo una consulta, pero en realidad tengo dos para Anderson. En algún momento mencionó que él consideraba que los Moedín eran 3 fiestas y no 7, o 3 reuniones. Parece una pregunta un poquito aislada, pero lo que pasa es lo siguiente, quiero precisar. La segunda pregunta, antes de precisar, es que yo echo de menos el tema del pensamiento hebreo, porque básicamente que hay muchas opiniones, y yo he estudiado con algunas personas que son hebreas, y me han dicho literalmente que no hay que perder mucho tiempo con muchas personas, incluso conocidísimos, que no saben una gota de hebreo, una gota de griego, y han desarrollado teologías que son tomadas prácticamente de la nada. Ejemplo de ello, por ejemplo, en el mundo evangélico, se dice que la iglesia partió en el día del Pentecostés, cuando en esa fecha, en el Pentecostés, después de la ascensión del Mesías, no hubo ningún gentil metido ahí, eran todos judíos, hablaban distintos idiomas. Después, cuando el Mesías le dijo hacer discípulos, ningún discípulo entendió que tenía que ir a los gentiles, sino fue hasta cuando Pablo y Pedro, 3 años después, entendieron tuvieron el mandato de ir a los gentiles. Entonces, hay todo un enredo por desconocer el pensamiento hebreo. De hecho, quiero hacer un comentario en buena onda. Lucas mencionó el tema de tomar el arado como algo bueno, pero en el pensamiento hebreo tomar el arado es algo malo, es hacer iniquidad. Eso lo puedo explicar más adelante. Tomar el arado y mirar hacia atrás en el pensamiento hebreo es muy claro, y es hacer algo malo y que además le guste, porque arar en el concepto hebreo es hacer iniquidad. Entonces, yo noto o siento que falta un poco el llegar al Apocalipsis desde el pensamiento hebreo, y por eso que los Moedín para mí son importantes, porque a ver, Yeshua o Jesús, como quieran, nació, murió, vivió y resucitó como judío, y él se fue al cielo como judío. Y si uno escucha al doctor Piñero, todo tiene que ver con el mundo judío. Y de hecho, después hubo en la historia mucho odio por los judíos y empezaron a aparecer una serie de teologías que querían extirpar a los judíos. De hecho, el más reciente, que escribió un libro en 1543, que dentro de su postulado decía que había que incendiar las escuelas y las sinagogas de los judíos, advertir a la gente su presencia, no permitir que los judíos fueran propietarios, remover las escrituras religiosas judías, negar a los rabinos el derecho a predicar, y a los jóvenes había que golpearlos con azotes y con hachas, con palas, con huesos. Bueno, Hitler tomó ese libro y el 10 de noviembre de 1938, que fue el famoso día de los cristales rotos, donde empezó toda la masacre de todos los judíos, inspirado por este libro, y que después dijo, Martín Lutero estaría orgulloso de mí, de nosotros, porque sucede que ese día no fue escogido al azar, fue el cumpleaños de Martín Lutero, y el que escribió ese libro fue Martín Lutero. Entonces, exactamente.
Entonces, tomar, digamos, de repente ciertas teologías que son absolutamente insidiosas y que además me presentan a mí como alguien que está buscando el amor al prójimo y todo eso, me parece un poquito extraño a la luz de los hechos, digamos. Lo que pasa es que quiera yo reconocerlo, no otro cuento, digamos. Pero escribir un libro hoy día de esas características literalmente sería perseguido mundialmente, pero no así en 1543. Entonces, ¿por qué te preguntaba yo este tema de los muedín? Porque tú dices que son 3 muedín, ¿y en qué te basas en eso? Porque sucede que los muedín tienen que ver con el Apocalipsis, tienen que ver con la menorá, tienen que ver, los muedín generan leyes, que son los edot, y los edot se llaman testimonio, y al final si tú llegas a Apocalipsis 19:10, dice que el testimonio es el espíritu de la profecía. ¿Ok? Entonces, entender eso es seguir una secuencia lógica desde el cuarto día de la creación, donde se crearon, donde aparece la palabra ahí, moedín, o moed, en el fondo, para los tiempos señalados. Y ahí empieza a aparecer la profecía. Entonces, todo ese análisis tal vez hubiera sido bueno, no estoy criticando, estoy diciendo que en términos de complementar, porque me hace falta un poco eso de que lo que pasa es que a mí, tal vez por un tema personal, yo estuve en una iglesia donde había una profeta, donde todo era la luz de la profeta y el espíritu de profecía era ella. Entonces cuando tú te vas dando cuenta que eso no tiene ningún sentido, no tiene ni una lógica y es estar de espalda a la escritura, me parece raro. Entonces la pregunta, en realidad, uno, es, la dos, puedes contestarla después, es que, ¿por qué dices que son 3 moedín cuando el Mesías está relacionado en su vida con los 7 moedín y de los 4? Porque 3 procesiones, porque creo que por ahí viene la cosa, no implica que sean 3 moedín, porque yo puedo ir 3 veces a hacer 7 trámites, pero no dejan de ser 7 trámites. Entonces, quería escucharte un poquito. Si es que es muy complicada la respuesta o muy larga, no quiero quitar tiempo, porque ya sé que es muy tarde, de hecho, para mí también, pero sorry por la extensión, pero no es tan fácil explicar cuando uno ya se mete con profecía y cosas así, hacer unas preguntas cortas y respuestas cortas. Sí, no, muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, lo que pasa es que explicando el tema me vi impulsado a hablar un poco sobre esto, pero luego entendí que no debía hacerlo porque o sea, no son expresiones comúnmente conocidas en por este medio. Es decir, si yo hablo de los moadín, nadie entiende. Yo mencioné que en Levítico 23 se mencionan las 7 fiestas judías, pero esa es para mí una expresión errada, porque no son 7 fiestas judías, son los moadín de Yahvé, así de sencillo. Ahora, dentro de los moadín tenemos un moadín semanal, que es el Shabbat, tenemos 7 moadín anuales, ¿ok? Que es Pesach, panes sin levadura, las primicias, Shavuot, que es Pentecostés, luego viene Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Yom Teruah, fiesta de la trompeta, Yom Kippur, el día de la expiación, y Sukkot. De estos 7 moadín, ¿verdad? 3 son celebraciones anuales. 3, que son Pascua, Shavuot y Sukkot. ¿Qué sucede? La palabra fiesta, si tú lo pones en contexto de Yom Kippur, ahí no cuadra. Yom Kippur es el día de la ira, es el día de Yahvé. Es el día de Apocalipsis. Es decir, como ustedes estudian Apocalipsis 17 y 18, eso es Yom Kippur. En hebreo también se habla de Yom Kippur. No dejado de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es Yom Kippur. Entonces, yo lo que mencioné es que son 3 fiestas, no moadín. Si dije 3 moadín, perdón, me equivoqué. 3 fiestas anuales. Pero Yom Kippur no es una fiesta, es un moadín. Es un moed, mejor dicho, es un moed. Pero está totalmente ligado al juicio. Y luego tenemos otro moadín, ¿verdad? Que es el Shemitah, de cada 7 años. Y el último moadín, ¿verdad? Que es el jubileo, que es cada 50 años. Para mí, Yahvé, el día de la ira, cuando Cristo venga, Mateo 24, o Apocalipsis, Él vendrá en Yom Kippur. Entonces, no sé si así queda respondida, o Mario, dime si no estás de acuerdo, o qué puedes comentar, por favor. No, sí, me parece, lo que pasa es que efectivamente, como tú dijiste que eran 3
3 Moedim, entonces me parece raro, porque lo que pasa es que los Moedim son extremadamente importantes. Sí, son tiempos de reunión. Claro, son tiempos de reunión, y de hecho el Mesías cumplió los 4 primeros, y como dije una vez, no hay razón para no esperar que cumpla lo otro, sin perjuicio que... ¿Y en la fecha que fue? ¿Ah? ¿Y en la fecha que fue? Yo no sé si Anderson o mi hermano Mario, bueno, no sé si mi hermano Anderson hizo el comentario, porque yo, si la memoria no me falla, hay un versículo que dice que 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. Éxodo 23, 14. No sé si de pronto a eso se revivió con que son 3. Sí, lo que pasa es que yo digo la palabra fiesta. Es que hay veces que uno dice una palabra en hebreo, pero otra vez en español la palabra fiesta. De verdad, fiesta es felicidad, es regocijo. Yom Kippur es regocijo. Hermano, si en Apocalipsis habla de los 10 días temibles, Apocalipsis habla de los 10 días. Y esos 10 días son de Yom Teruah a Yom Kippur, que eran los 10 días de afligir las almas, que afligir las almas es un hebraísmo para decir ayunar, porque es un día de colapso total, es el día de destrucción total. Entonces, cuando yo digo fiestas, yo no puedo, para mí no son 7 fiestas, porque la palabra fiesta a mí me trae regocijo y me trae alegría. Por supuesto, que Dios genere el juicio final trae regocijo, pero por una parte trae terror. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en alguna medida pensé que estaba como aislando el asunto, porque lo que pasa es que los Moedim son sin duda un elemento importante dentro de la profecía. De hecho, como te decía en Apocalipsis 19:10, dice que el testimonio es el espíritu de la profecía. Lo que pasa es que los edot es el testimonio. O sea, de hecho, si vas hacia ahí a 8:20, dice le Torah Belit Eudá. O sea, a la Torá y a los edot en el fondo, y a los edot, o sea, a cumplir la Torá y a los edot, que son las fiestas del Señor. Lo que pasa es que en Isaías, en ese capítulo, se está hablando de idolatría. Entonces, en el fondo en alguna medida está hablando de, ojo, recuerda que estas son fiestas del Señor y no te pongas a hacer otras fiestitas como Navidad y cosas así, llevándolo al tiempo moderno, ¿no? Entonces, la profecía está muy amarrada con eso. Entonces, falta, a ver, no quiero decir falta porque... digamos, tu charla estuvo súper buena, pero hay un pensamiento hebreo ahí que como que debería complementar más, porque te vuelvo a insistir, o sea, hay muchos autores que yo lo estuve estudiando, que si tú les sigues la vida, estos señores se les ocurrió un día, como seguramente al que creó los mormones, y con todo respeto lo digo, que un día vio las tablas y que convenientemente desaparecieron y solamente las vio él y que las pudo traducir y todo el cuento, y finalmente se creó una religión que hoy día es multimillonaria. Entonces, eso de repente, no sé, en mi opinión personal, y lo digo con mucho respeto, es bueno saberlo, pero no perder mucho tiempo, porque finalmente hay que estudiar la escritura, y de ahí, como dijo un hermano, partir ahí, hacerse un reseteo, un blanqueo y empezar a estudiar la escritura. Y de hecho, y con esto termino, el tema del pacto, o sea, hay gente que divide la Biblia entre Génesis 12, antes y después, porque ahí está el pacto de Dios con Abraham, y el pacto que Dios hizo con Abraham fue de sangre, y los pactos de sangre en la cultura hebrea se respetan con la muerte. Y como Abraham lo hicieron dormir, entonces en el fondo Dios estaba diciendo, si tú no cumples el pacto, lo cumplo yo, pues si no lo cumples tú o no lo cumplo yo, el que muere soy yo, y finalmente él murió. Ahora, como Dios no puede morir, ese pacto de sangre sigue vigente. Entonces el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, ¿en qué momento desaparecen de la Biblia y aparece una iglesia que hoy día es Israel espiritual, que eso es teología del reemplazo? Entonces, pero todo eso uno lo inserta en el cerebro porque se pone a estudiar o creer estas teologías de gente que ni siquiera sabe decir Aleph en hebreo. No sé si me entienden. Menos el pensamiento hebreo, que es mucho más allá que entender una traducción de una palabra. Sí, bueno, Mario, mira, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo quiero que también trates de entender que si yo fuese a dar esta clase con mi perspectiva, yo hablo de los Moedim. Yo hablo del jubileo, yo hablo o sea, para mí, yo lo esquematizo de los Moedim, pero es que la exégesis de los Moedim en Apocalipsis no se maneja dentro del cristianismo, se maneja son estas 4. Y si yo hablo de los Moedim, nadie va a entender. Necesito, primero, el seminario que di
de 8 clases de las fiestas hebreas y el Mazarot para después hablar de Apocalipsis. O sea, necesito por lo menos 20 clases. Entonces, lo mencioné, por supuesto, me vi tentado porque yo lo manejo de esa manera. Pero tampoco puedo hablar abiertamente porque no es un tema que se maneje dentro del cristianismo en general. O sea, lo manejan muy pocas personas, muy pocas personas. Listo, entonces continuamos. Tiene la palabra entonces Christian Stauben. Adelante, Christian. Bueno, muchísimas gracias, Anderson. Me gustaría hacer un comentario y una pregunta. En cuanto al comentario, es que también la tradición amilenialista, es decir, no literal, sino simbólica, en un significado espiritual, también tiene su origen en San Agustín de Hipona. Más que todo en su obra, La Ciudad de Dios, que pues es una obra totalmente de un carácter espiritual, alegórica, y vale rescatar que también esa crítica que hacía Hipona frente a los que tenían la postura milenial, muchas veces el argumento de San Agustín y toda la orden religiosa que surgiría con él, con la orden agustiniana, la crítica a los que postulaban el milenio era un argumento ni siquiera muchas veces hermenéutico ni teológico, sino era más que todo una cuestión de prejuicio, porque tradición. Sí, exacto, porque consideraban que los milenialistas eran creyentes muy carnales, muy materialistas, en considerar un milenio literal, y no eran creyentes espirituales. Ese era como el comentario en cuanto a mi aporte a la explicación de nuestro hermano Anderson. Mi pregunta sería, en cuanto a este debate sobre el milenio, que tú, Anderson, nos has explicado, claro, desde estas perspectivas, mi pregunta es, ¿el milenio se debate o qué perspectivas existen, o si son parte de las tres que tú nos has mostrado, amilenial, post y premilenialista, sobre el cristianismo católico, ortodoxo, coto, armenio, principalmente los dos primeros? ¿Qué debate se presenta en este tipo de cristianismo? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Tienen más una corriente de San Agustín? ¿Se encaja en alguna de estas posturas? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias, Anderson y Alejandrino. Gracias. Bueno, como yo lo mencioné, el catolicismo es amilenial, ¿ok? Yo nunca he estudiado a profundidad todo el sistema católico. El sistema católico no es algo que menciono, pero sí todo nace de San Agustín, también de San Agustín. Es decir, es algo progresivo. Tenemos el gnosticismo, tenemos Ireneo de Lyon, tenemos a Papía, tenemos a Cerinto, tenemos a Orígenes, o sea, tenemos una serie, y luego tenemos a San Agustín de Hipona, pero el catolicismo hoy en día, hasta donde yo conozco, tiene un preterismo casi total. O sea, es decir, lo único que falta es la venida de Cristo. Eso es lo que yo te podría mencionar, o sea, esa sería mi respuesta, pero habría que estudiar más, sentarse con un católico, en verdad, hablar sobre ese amilenialismo, cómo lo manejan entre la parte ortodoxa y todos ellos, porque también hay que entender algo, el catolicismo, como nosotros lo conocemos, pero de la parte de Roma, pero tenemos el otro catolicismo que viene de la parte de Turquía, otro tipo de catolicismo ortodoxo en otro sentido. Yo particularmente, por ejemplo, a ese tipo de catolicismo lo desconozco totalmente. Es que no es mi área de estudio. O sea, yo tengo un área de estudio específica que es más que todo el periodo del Segundo Templo y la comunidad esenia y el mesianismo, pero ya hasta allá no llego. Pero tu aporte fue muy bueno, de verdad me gustó mucho. Yo, si me permites, Anderson, sí puedo dar algunas apreciaciones allí. Cristian, mira, recuerda que, o sea, esa división concreta entre, y quiero usar los términos adecuados históricamente, hasta más o menos 1529, de lo que tenemos que hablar con toda seriedad en Europa es de cristianismo occidental y cristianismo oriental.
O sea, no es adecuado hablar o de catolicismo o de ortodoxos, porque si usted le pregunta cómo se describen en esa época, todos son ortodoxos, porque ortodoxos es que pertenecen a la correcta práctica y doctrina, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también los protestantes luego vendrían a ser ortodoxos también, entendiendo pues el término, el término y su definición. Entonces, pero esa división como tal, administrativa, porque es principalmente administrativa, es del siglo XI. Es del siglo XI. O sea, el cristianismo europeo compartió lazos por más de 1000 años. Y si vos te pones a mirar los libros o los santorales, tienen muchos santos en común. Y si la memoria no me falla, ahí está San Agustín. ¿Dónde puedes de pronto encontrar referencias? Hay un concilio en específico que es el que comienza a abrir la brecha fuertemente. La que se consuma por allá en el siglo XI, por allá en el año, si la memoria no me falla, 1056 es cuando se excomulgan el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Pueden verificar allí, es por esos lados. Ahí es donde se consuma del todo esa división, pero el drama como tal empezó en el Concilio de Calcedonia y con las posiciones dogmáticas del Concilio de Calcedonia por ahí en el 451. Entonces ahí ya comienzan a trazarse unas tendencias. Habría que estudiar eso, pero bien lo señaló mi hermano Anderson y es una falla que deberíamos suplir los estudiosos bíblicos de cualquier denominación hoy, porque a ver, digámoslo así, nosotros estamos de este lado del mundo, nosotros estamos en América. Entonces, nosotros conocemos el catolicismo porque los tenemos cerca, conocemos el protestantismo porque pertenecemos a la corriente protestante o alguna de las ramas, pero ese cristianismo ortodoxo es un gran desconocido para nosotros. Y si nos ponemos a mirar en una trayectoria larga, es mucho lo que le debemos. Es mucho lo que le debemos. Créame que la gran mayoría de manuscritos importantes para la reconstrucción de las escrituras no existirían si no fuera por ellos. Con eso les digo todo. Y el mismo conocimiento del griego se preservó por las iglesias orientales. Si no, se hubiera perdido. Entre otras cosas. Habría que mirar qué grandes teólogos comparten ellos en su santoral y seguramente sus ideas también perviven en su teología. Yo me atrevería a pensar que Agustín y Jerónimo están ahí, porque es que Agustín y Jerónimo van a ser los que a la larga van a terminar de imponer o van a comenzar a hacer una presión fuerte por la interpretación literalista de la escritura. Con ellos es que, y recordad que esos dos teólogos se van a volver los intocables o las vacas sagradas de los 1000 años que siguen, y su teología va a ser incuestionable. Ya después por allá va a aparecer el otro magno teólogo que es Tomás de Aquino, y ahí se arma una tríada de intocables, o sea, la teología de los intocables. Eso pues por darte un panorama. Entonces hay mucho que estudiar ahí, hay mucho que estudiar, y me parece que tus preguntas son muy pertinentes porque sí, o sea, es una gran cosa que desconocemos y que para tener un sano plano completo tenemos que conocerlo de alguna manera y acercarnos, porque me parece que esa es una voz que estamos desoyendo en este análisis. Eso es lo que quería comentar. No sé si Cristian tiene alguna interlocución más o quiere aportar o preguntar algo más. No, simplemente muchísimas gracias a Anderson y a ti, Lucas, por sus respuestas, por compartir, digamos, sus perspectivas y conocimientos frente al tema. Muchísimas gracias. Gracias a vos también. Gracias. Bueno, tiene la palabra para preguntar o comentar Carlos Trujillo. Él dice,
en lo personal me quedo con el milenialismo dispensacional. Le preguntó un hermano por qué y él dice, 1, abarca toda la historia de la Biblia. 2, nos muestra el plan salvífico de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él cita esto. No sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, yo lo que podría comentar allí es que él colocó Primera de Tesalonicenses, un versículo que está en Primera de Tesalonicenses que habla de que no estamos para la ira, sino para alcanzar misericordia y todo lo demás. Este es uno de los versículos clave que utiliza el dispensacionalismo para indicar que la iglesia no pasará la tribulación. Sin embargo, en mi opinión, colocándolo en contexto, en Sofonías 1:14 dice, se acerca el día de Yahvé, se acerca con gran apresuramiento, que ese día de Yahvé también lo habla Joel, pero lo relaciona al shofar, porque está ligado con Yom Kippur y con Yom Teruah, la fiesta de la trompeta y todo esto. Se acerca el día grande de Yahvé, se acerca con gran apresuramiento, amarga es la voz del día de Yahvé, clamará allí hasta el valiente. Día de ira es aquel día de tribulación y angustia, día de destrucción y desolación, día de tiniebla y oscuridad, día de bruma y de entenebrecimiento. Hermano, yo también creo que yo no pasaré por la ira, pero para mí la ira no es la tribulación. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, algunos últimos comentarios que quiero hacer. Ya como para quitar como el cinturón, me gustaría pedirles una cosa que tal vez puede ser incómoda. Los que puedan, por favor, nos gustaría verles sus caras y pueden poner la cámara, al menos ya para vernos en esta última instancia del seminario. Porque al menos yo sí soy de esos que a mí me gusta enseñarle a personas, no a los aparatos. Entonces, es para nosotros un placer y un privilegio conocerles, que hayan compartido con nosotros estos 8 días. Muchas gracias por su apoyo, por participar. Espero que hayan al menos se hayan dado la oportunidad de escuchar a los que no piensan como usted. Y eso es importante. Sin duda alguna, yo creo que al menos alguna partecita del seminario fue enriquecedora. Me gustaría pedirle a 2 o 3 personas, muy brevemente, a cualquiera, el que se sienta, que nos dé su apreciación tanto positiva como negativa de este seminario. Brevemente, por favor. Quien desea hacerlo, tómese la libertad de abrir su micrófono y nos cuenta. De las 8 clases sería. No sí, solo sí, es que es del seminario. No, tranquilo. Sí. Profe, ¿Y si quiere otro seminario de qué tema? No, profe, yo me permito decir algo. Yo creo que... Hermano, ¿nos regalas tu nombre y de dónde nos Oscar Beltrán. Oscar Beltrán de República Dominicana. Soy colombiano, pero vivo en República Dominicana. De verdad que a mí lo que me gusta es cuando tú puedes hablar con alguien que no se cree dueño de la verdad. Yo creo que eso edifica mucho, porque al final cuando tú vas a seminarios o recibes clases a veces, pues, o en las mismas universidades donde ya tienen un ala de pensamiento ya definida y te van a entrenar para un propósito, a veces queda un poquito difícil como el tema de abrirse a la reflexión y de poder ya hay un momento donde tú debes quedarte con tu fe y encontrarte con Dios. Yo creo que así he percibido las clases, donde tú recibes todo el contexto y hay un momento donde tienes que dar el paso de creer. Y yo creo que a veces los sismos, ¿no? Calvinismo y arminianismo y todos estos sismos que generan tanta división a veces, como que terminan de una u otra forma colocando tu confianza en el hombre, que al final esas son las cosas que la Biblia más ataca, ¿cierto? Que mi confianza debe ser en el que no está, en el que no puedo ver, perdón, pero está ahí caminando en el que me fortalece, pero no estoy viendo la muleta de alguna forma. Y yo creo que es interesante cuando tú puedes ver un panorama completo de la situación y tú puedes en un momento quedar como que tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo dirección, a Dios mismo dirección en eso, y Él va a darte paz en ese sentido. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por este espacio
los cursos que ya hemos ido tomando. Yo estoy cursando 2 cursos ahora con ustedes. Y yo creo que a mí me gusta eso porque queda el espacio para que tú te pongas a orar y asumas un compromiso de fe, obviamente. Entonces yo les agradezco porque es bueno hablar con alguien que no se siente dueño de la verdad. Y ustedes saben bastante. Hay mucha academia de por medio, pero yo creo que eso es importante, que uno como estudiante sienta que no está hablando con alguien que tiene el absoluto, sino que está presto a escuchar. Entonces yo de verdad que les doy muchas gracias por eso y estoy muy agradecido con Dios primeramente por podernos cruzar en esta vida, en ese sentido. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más que se anime? Me gustaría decir. Adelante. Sí, yo soy Ricardo Bonilla, yo soy de Colombia también, de la ciudad de Bucaramanga. Quiero compartir, por ejemplo, que a ustedes yo los conocí a través de los foros bíblicos y llevo estudiando con ustedes, viendo los foros bíblicos, viendo los seminarios que ustedes lanzan en vivo, aproximadamente tres meses. Y puedo decir que lo que yo he aprendido en estos 3 meses, comparados a los años, a los más de 20 años en la palabra de Dios, no había aprendido tanto. Verdaderamente no había visto, no se me había quitado esa banda de mis ojos tan claramente. Y es un ejercicio, ustedes están haciendo un ejercicio muy, muy, muy nutritivo para los hermanos. Es lastimoso que, y sería muy, muy interesante que esto se hiciera en lo que llamamos nosotros los cultos. Esto es muchísimo más provechoso. Créanme que lo que ustedes hacen es un trabajo muy, muy espectacular y aparte nos enseña a convivir entre nosotros los cristianos que diferimos en pensamientos o doctrinas. Es que al fin y al cabo no es una pelea entre nosotros, sino es una aceptación entre nosotros. Entonces yo de verdad yo les quiero agradecer con muy, muy cálido abrazo para todos, a los del seminario, Anderson, Lucas, el hermano Raúl y el hermano Joshua. Pues estoy de verdad muy, muy sorprendido y muy conmovido frente a ustedes. A ustedes los conocí a través de la voz del hermano Carlos Fulciani, José Antonio Setiel, y luego pasé a ustedes y sigue siendo muy enriquecedor. Cada cosa que ustedes hacen es muy, muy nutritiva y les agradezco por eso. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, hermano. Alguien más que se anime y alguien que se anime a decirnos algo negativo, por favor. A ver, ya que usaste esa palabra yo voy a soltar la espada. Asdrúbal, se te está oyendo muy cortado, hermano. Mis no hermanos, sé si de te esos ubicas halagos mejor. que les están dando, no se les infle ese. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Mucho mejor. Sí, ese por la cámara, a lo mejor que como prendí la cámara, de repente se puede ir. Yo voy a soltar la espada, porque en realidad si no suelto la espada no los estaría amando. Entonces, yo les voy a decir con mucho amor hacia todos ustedes, aparte de que Anderson es de por allá de Venezuela, también soy de Venezuela, Lucas está por allá por Colombia, todos estamos como ligados. A ese conocimiento que el Señor les ha podido dar a cada uno de ustedes, ese conocimiento va única y exclusivamente para la exaltación de Jesucristo, no para la exaltación de Lucas, de Anderson, de Raúl y de Joshua. Eso nunca debe de olvidarse, porque en el momento que se olvide eso,
ya no se va a llamar Escuela de Alejandría, sino se va a llamar Escuela de los 4 nombres que acabo de dar. Y aquí la exaltación debe ser para Jesucristo. Por eso es que el conocimiento, a través de ese conocimiento que el Señor ustedes está impartiendo, ustedes lo están dando, y ven esos aprecios de los hermanos que ven enriquecedor los conocimientos que ustedes están aportando. No lo ven como un dogma que quieren imponer, sino que lo ven como algo que edifica a la grey de Cristo. Gracias. Muchas gracias, Asdrúbal. Una personita más que nos dé sus comentarios, positivo o negativo, los dos son bienvenidos y necesarios. Porque lo más seguro es que en alguna cosa nos equivocamos. Eso sí, pues, estoy seguro. Bien, Lucas, Anderson, Raúl. A mí me gustó muchísimo la manera y la forma como la Escuela de Alejandría se está desempeñando con todo el esfuerzo que ustedes hacen. Yo sé que ponen mucho hombro para poder llegar a muchos hermanos, ¿no? Yo realmente poco tiempo le conozco a Lucas, lo escuché por el foro bíblico también, como decía el hermano. A Anderson también recién lo conozco acá en la escuela. Con Joshua sí venimos ya hace unos años. Con Raúl sí ya nos conocemos ya unos por encima de los 5 años, algo por ahí con el hermano Raúl. Y ¿qué les diría, hermanos? Yo sumamente agradecido por la forma que le han dado en este 4 cursos, se podría decir, de una manera introductoria a cómo entender la Biblia. Aparte de que nos separa diferentes tipos de interpretación que le podemos tener cada uno o de una rama teológica que cada uno puede tener, ¿no? Lo que más importante es que el Señor nos une, que conocemos a un Dios soberano que está en todos nosotros a pesar de muchas diferencias que tenemos y a pesar que con algunos quizás concordamos en nuestra apreciación acerca de la interpretación de la Escritura. ¿Qué les podría decir? Cosas negativas todavía no he visto, hermano Lucas. Si no, yo les doy un aliento de que sigan adelante. Estoy en uno de los cursos del hermano Raúl, en el 3er módulo de hebreo arcaico. Y a veces por el tiempo, por el trabajo, a veces uno tiene quizás ese ánimo también de estudiar con los demás hermanos de los cursos, los demás, pero a veces por motivo de trabajo, a veces no podemos, ¿no? Las horas son como que muy diferentes. Entonces, ¿qué decirles, hermanos? Les agradezco muchísimo por la forma que lo vienen haciendo y adelante, sigamos adelante. Y ¿qué más? Gracias. Gracias. Bueno, si hay una cosa negativa, pues adelante. ojalá gratis todos los cursos. Hermano, pues vea, porque usted tocó ese punto, me toca responderle de alguna manera y voy a responder con mucho respeto y cariño. A nosotros nos encantaría poder darles mucho del material que tenemos, todo, de ser posible, y que no tuviéramos que preocuparnos por eso. Pero resulta que por esas cosas raras de la vida que el Señor quiso así, tenemos familias, tenemos esposas, tenemos hijos, y esto hace parte de nuestro trabajo. O sea, créanme que lo que ustedes vieron aquí, lo que pudimos exponer, es perfectamente el producto de años de estudio, de años de lectura de muchos, de comprar materiales. Por ejemplo, yo en mi caso les puedo decir, vea, esa biblioteca que está allá, eso no es de adorno, ni la tengo ahí para descrestar a los hermanos, ni es un fondo digital, no. Esos son años que me ha costado a mí armarla, leerla, y esa es una parte de mi biblioteca. Le puedo decir a ciencia cierta que el 90% de los libros que hay ahí me los he leído. Y esto no es con el ánimo de chicanear, sino que, mire, representa un esfuerzo de estudio, un esfuerzo físico y un esfuerzo económico. Entonces, hermanos, si ustedes
quieren una enseñanza de calidad, aún de mejor, porque creo que podemos mejorar en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, ya tengo un prontuario de sugerencias pedagógicas y otras cosas para mis hermanos. Y lo vamos a evaluar porque creo que se puede hacer mejor, ¿cierto? Pero eso demanda tiempo, demanda esfuerzo, y entonces, por ejemplo, para hacer algunas cosas casi que nos tendríamos que dedicar a esto exclusivamente, que ha sido nuestro deseo, no les vamos a negar, ha sido nuestro deseo podernos dedicar de lleno a esto y poder brindar muchas cosas, pero sí tenemos que estar pendientes del recurso económico, desafortunadamente. Por eso o sea, si el Señor le pone en el corazón esto, lo compartimos de manera gratuita, se van a publicar los videos. Mire, le cuento un detrás de cámaras. Habíamos debatido si ya las grabaciones, después les dábamos algún precio simbólico, así sea barato, y no se ponían en el canal. Pero tomamos la decisión de que se van a poner en el canal para que las vea quien quiera, para que las comparta quien quiera, y lo pueden hacer. Siéntanse en la libertad de compartir los videos una vez sean publicados. Si el Señor le toca, usted siente contribuir con una ofrenda a este proyecto, bienvenida sea, no hay un monto. Eso le cabe a cada uno. Si no lo puede hacer, no se preocupe, hermano, nos ha honrado grandemente con su presencia, con su respeto, con escucharnos, y si nos pudimos meter un poquito en su corazón, creo que eso es un gran logro. Y mire, una cosa que hablábamos los coordinadores cuando empezamos a planear este seminario, y una cosa que estamos de acuerdo: mire, si nosotros logramos, así sea, sacudir un poquito la religiosidad del pueblo evangélico, yo creo que nos damos por bien servidos. Yo creo que a muchos aquí, yo no sé si a todos, lo ideal sería que a todos, pero les movimos la silla un poquito. A algunos les movimos la silla tanto que, créame, que alcanzamos a leer y percibir mensajes de angustia. Pero tratamos de hacerlo de la manera más diplomática posible. Yo les digo por experiencia, muchos aquí tienen hijos que van a estar en la universidad, y más o menos este es el lenguaje y lo que ellos deberían responder en la universidad, para que no se los tramen con cuentos ridículos. Mira, a mí me tocó varios años en el trabajo con adolescentes, en las congregaciones, que me llegaba más de una mamá angustiada: hermano Lucas, en la universidad me pervirtieron a mi niño. Me tocó aprender a responderles con los años que en la universidad no le pervirtieron a nadie, su hijo iba pervertido desde el hogar, allá lo que le dieron fue oportunidad. Y es por eso, porque a veces nos quedamos en una formación de catequesis, y cuando me refiero a formación de catequesis es cuando a usted le dicen: vea, vamos a leer, repita conmigo, y listo, somos cristianos por la gracia de Dios, usted lo cree y ya, no pregunte nada. Esa es una manera que funcionó hace 400, 500 años para estudiar, pero hoy no tiene manera ni razón de ser. Y debido a esa enseñanza de catequesis, es que nos metieron, perdónenme la expresión, pero unos goles olímpicos en cuestión de la escritura, porque no nos enseñaron muchas cosas. Yo quisiera pensar que al menos una parte de lo que ustedes escucharon en este seminario no es nuevo, no tiene por qué ser nuevo, porque es que está en la Biblia. O sea, si usted ha hecho, por eso insisto, lea la Biblia. Lea la Biblia. Le garantizo que si usted ha leído la Biblia juiciosa y detenidamente, es imposible que todo lo que hayamos dicho aquí le haya sorprendido. No tiene por qué. Es que lo sacamos de ahí. Bueno, para no quitarles más tiempo, no sé si mi hermano Anderson y mi hermano Raúl, que está por aquí para el cierre, quieren emitir algún comentario. Yo en lo personal les agradezco, de verdad, muy agradecido, porque nos aguantaron estos 8 días, nos dejaron entrar a sus casas,
y ha sido un privilegio y un honor para nosotros delante del Señor haber compartido esto que, como ustedes lo dicen, nos lo regaló el Señor. Y seríamos unos egoístas si no compartimos de lo que por gracia recibimos. Hermano Raúl, hermano Anderson, tienen la palabra. Bueno, yo muy agradecido, no, yo también muy agradecido de verdad. Así como el hermano Lucas lo venía compartiendo, hay un sentimiento común entre los administradores de la escuela, y es que por muchos años hemos sufrido esa catequesis que hablaba Lucas, eso de que tú no puedes hablar porque esto es lo que se cree aquí ya, pero es que yo no quiero hablar para quejarme, yo quiero hablar porque tengo preguntas y no entiendo. Entonces, yo particularmente quiero tocar ciertos enfoques que no se están tocando hoy dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Por eso es que hago esto, por eso es que también trabajo con mis hermanos, y también porque pienso que este es mi llamado. Mi hermano Cristian creo que levantó la mano para decir algo. Sí, dígame. No, igualmente con mis hermanos, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, sí. A la Escuela de Alejandría por el seminario que nos dieron, gratuito. Y claro, desde una perspectiva académica, como lo han hecho en cada conferencia. Sin embargo, me gustaría rescatar dos cosas importantes que he notado. Uno, es el buen trato de los docentes frente a nosotros como público, frente a nuestras preguntas complejas, sencillas o comentarios. Son muy receptivos y eso hace que el seminario o la charla sean muy amenas para cada uno de nosotros, y que eso es un punto vital en cualquier proceso de enseñanza o de pedagogía. Y otro punto que sí destaco y defiendo es que se está produciendo conocimiento desde nuestra región. Se está produciendo conocimiento desde nuestra lengua castellana. Porque hay que recordar, mis hermanos, de que la gran producción de Biblias, de estudio, de comentarios, de material teológico, la gran mayoría es de producción anglosajona, que no desconocemos de que ha sido un gran producto y que le ha dado a la iglesia, no desconocemos ese gran aporte. Sin embargo, Latinoamérica y estos profesores de la escuela también tienen algo que decirle al mundo. También tienen que aportar un conocimiento desde la lengua castellana o en español, desde Sudamérica o desde Centroamérica, para el mundo, diciendo de que acá también nosotros estamos teniendo un pensamiento latinoamericano, hispano, por decirlo así, en términos geográficos, de que acá también se está produciendo conocimiento de calidad y con un excelente nivel académico. Y eso hay que promoverlo y eso hay que defenderlo. El conocimiento que estamos produciendo desde acá. Muchísimas gracias a la Escuela de Alejandría y bendiciones y muchos éxitos para ustedes y todos mis hermanos esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Cristian, ¿vos desde dónde te comunicas con nosotros? Desde Bogotá, Colombia. Bogotá. Un placer. Mi hermano Raúl, despídanos con unas palabras. Usted que es el anciano entre nosotros, de los profesores. Adelante. Muchas gracias a todos. Agradecerles profundamente la resistencia que han tenido en estos 8 días maratónicos, pero confiamos en el Señor de que todo ha caído en tierra muy fértil, ¿verdad? Y que esto a la larga, más pronto que tarde, va a dar sus frutos. Como Escuela de Alejandría estamos dispuestos a seguir preparando materiales que puedan ser muy útiles para el cuerpo de Cristo, que sirvan de edificación y, como alguien lo decía ahí muy certeramente, que todo lleve a que la gloria, la honra y la alabanza y la adoración sean para nuestro Señor Jesucristo. Así que amén. Muchísimas gracias, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos, y mañana comienzan los cursos en la Escuela de Alejandría. Así que todavía hay tiempo de inscribirse si alguno quiere. Muchas gracias.
Una feliz noche, feliz día. Gracias. Dios los bendiga a todos. Se me cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias, Chao. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lucas, Raúl y Anderson. Buenas noches. Buenas noches. Venezuela.